Buenos días, mis estimados estudiantes. Espero, primero que todo, se encuentren bien. Disculpe que no les he podido montar, ya evalué, ¿sí? Pero he tenido dificultades un poquito con internet. Hoy les subo la nota de la segunda evaluación, pero ya está corregida. Fíjense que teníamos pendiente, disculpen que la semana pasada, por motivos que se me escaparon a mí de las manos, más motivos académicos, no pudimos hacer el encuentro que teníamos planificado para el día sábado. Entonces, vamos a arrancar hoy, quedó pendiente esta parte, digamos, de la segunda parte del segundo módulo, que es asociación en series, asociación en paralelo y asociaciones mixtas de lo que son condensadores, ¿correcto? Entonces, vamos a hablar primero, ya no habéis hablado que un condensador, ¿verdad? Era un elemento que almacenaba carga por un periodo de tiempo muy corto, ¿sí? Y vimos que si le cambiaban el dieléctrico, cambiaba también su capacidad de almacenar energía. Hicimos ejercicios con eso, esa fue la primera evaluación. Y vimos la energía acumulada, etc. Ya eso lo evaluamos. Hoy quise traerles acá a pantalla que existen varios tipos de condensadores, capacitores. Por lo menos aquí vemos un capacitor electrolítico, ¿sí? Vamos a ver si por aquí se logra ver. Que la capacidad de este es 220 microfaradios, 200 voltios de tensión. Físicamente esto es un capacitor, o también se le conoce, algunos le dicen condensador, pero es un capacitor como tal, un capacitor. Y también están de poliéster, que es este, que se utiliza en electrónica, vamos a ver si se ve por aquí, ¿verdad? De poliéster. Este es muy diferente, a pesar de que almacenan energía, almacenan electricidad, a diferencia de una pila, esto es una pila, ellos, que es un capacitor, o un condensador también se le llama, la almacena por poco tiempo, mientras que una pila la almacena por un lapso de tiempo mayor. Por eso es que yo no puedo hacer con esto una pila, ¿verdad? Porque decía, profesor, pero ¿por qué entonces, si este carga y descarga, por qué no hacemos una pila y cada rato la estamos cargando? Porque sencillamente ellos no tienen la capacidad, digamos, de admitir o retener la electricidad por mucho tiempo. Mientras que la pila sí está diseñada para esto. Esto es una pila. ¿Ok? Bueno, entonces, y aquí está otro, de otro modelo, que es de poliéster. ¿Ok? Entonces, de manera comercial, los más utilizados, digamos, los que más se venden por allí son los electrolíticos, ¿sí? Y nosotros vamos a encontrar como la capacidad, por lo menos este de 300, aquí hay otro, perdón, ya lo mostré, este es de 100 microfaradios, 160 voltios, ¿ok? Bueno, vamos a arrancar entonces la clase para hablar un poquito de lo que son la asociación de condensadores en serie. ¿Sí? Estos condensadores en serie, cuando hablo de serie, es cuando yo tengo varios de estos conectados uno delante de otro. Es decir, estos condensadores tienen parte negativa, esta franja que se logra ver aquí, punteada, o si la vemos con este azul, es la franja punteada, esa es la parte negativa, indica que esta es la pata negativa y que esta es la pata positiva, la que no tiene franja, igual aquí. Pata negativa, pata positiva. Entonces, si yo tengo una asociación de condensadores, ¿qué pasa? Voy a unir la pata negativa con la pata positiva y a través de un cable. Entonces, aquí vendría otro conectado en serie. Y luego la alimentación de eso iría, es decir, esta es la alimentación. Entonces, irían ¿en qué? En serie, como se muestra más o menos aquí. Ya vamos a ver aquí. Es decir, por aquí, se alimenta, pasa la corriente por aquí, pasa por y sale por acá, hacia la pila, ¿no? En este caso. Entonces, fíjense que cuando nosotros tenemos este tipo de arreglo de la asociación de condensadores en serie, lo que me interesa es que vamos a utilizar las fórmulas que ya trabajamos en la unidad pasada, que dice capacidad total va a ser igual a carga entre el voltaje total que ingresa al sistema. ¿Ok? Y lo que me interesa que aprendan aquí es que cuando
el voltaje total que ingresa al sistema, cuando estamos hablando de condensadores en series, ¿verdad? Va a ser igual a la suma de todos los voltajes de cada condensador. ¿Ok? Es decir, que si yo tengo aquí 120 voltios y supongamos que todos los capacitores, los condensadores sean iguales, entonces cada uno consumirá 40 voltios, un ejemplo. Pero claro, si yo tengo aquí 120 y tengo uno pequeño y uno grande, uno pequeño, uno grande y uno mediano, entonces bueno, pronto este me consuma 20, este me consuma 60 y este me consuma 60 más. Entonces bueno, se va a distribuir de esa manera. Entonces, cuando estamos hablando de lo que es condensadores en serie, el voltaje total va a ser igual a la suma de los voltajes de cada condensador. Cuando estamos hablando de la capacidad de cada condensador, vamos a utilizar esta fórmula, va a ser el inverso. 1 entre la capacidad total va a ser igual a 1 entre la capacidad del condensador 1 más 1 entre la capacidad del condensador 2 más 1 entre la capacidad del condensador 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo esto, de aquí vamos a despejar, si nos piden la capacidad total, la vamos a hacer con esta fórmula. ¿Ok? Entonces, y hay algo por aquí que no lo veo. Un momentico, no lo veo. En la carga. Ah, bueno, no aparece aquí la carga, no sé por qué no la veo. No, porque creo que lo hice teóricamente. La carga total en un circuito serie oído va a ser igual para cada condensador. La carga total va a ser igual a Q1, que es igual a Q2, que es igual a Q3, que es igual a Q4. Entonces vamos a trabajar 3 ecuaciones. Primera, la carga total va a ser igual a Q1, igual a Q2, igual a Q3, igual al número de condensadores que esté conectado en serie al circuito este. ¿Ok? A la asociación. El voltaje total, como está aquí, va a ser igual a la suma de los voltajes de los N condensadores que tenga la asociación. Y la capacitancia total va a ser el recíproco. 1 entre C total va a ser igual a 1 entre capacitor 1 más 1 entre capacitor más 2 más 1 entre capacitor 3 más 1 entre capacitor N que estén conectados al sistema. ¿Ok? Visto eso, vamos a ver ahora lo que son asociación de condensadores en paralelo. La asociación de condensadores en paralelo, fíjate que aquí, cuando yo les explicaba que vienen en serie, entra la línea de corriente, pasa por el primero, pasa por el segundo y sale y llega a la parte negativa. Mientras, cuando estamos hablando de condensadores en paralelo, es cuando yo los conecto. En vez de colocar uno, positivo o negativo, así, entonces yo los coloco, fíjate, las paticas estas, es como si yo los soltara. Negativo, negativo, positivo, positivo, y los alimente con un cable por aquí. Es decir, los voy a colocar todos en paralelo. No van a ir así, pata positiva con pata negativa, sino todos en paralelo. Negativo, negativo, positivo, positivo. Y lo voy a alimentar de esta manera. Positivo, negativo. Entonces, fíjate, todos van a quedar en paralelo. Es decir, que la línea positiva y negativa la va a alimentar a todos, a la pata negativa y a la pata positiva, mientras que en el serie yo los colocaba uno delante del otro. ¿Ok? Y la corriente tenía un solo sentido de circulación, positivo a negativo. Recorría todos los condensadores y salía por el negativo. ¿Qué es lo que me interesa que nos llevemos de esto? Que la carga total en la asociación en paralelo va a ser igual a la carga de todos, va a ser igual a la suma de todas las cargas de cada capacitor conectado en paralelo. Es decir, si yo tengo 8 capacitores, entonces mi carga va a ser la suma de todos esos 8 capacitores, diferente a la asociación en paralelo, que la carga total era igual a la carga 1, que era igual a la carga 2, se iba a mantener. Aquí no, aquí la carga total se va a incrementar de acuerdo al número de condensadores que tenga conectados allí en paralelo. La capacidad total ya no va a ser el recíproco, como era en la serie, sino va a ser que la capacidad total va a ser capacidad del condensador 1 más la capacidad del condensador 2 más la capacidad del condensador 3 va a ser sencillamente la suma. Y el voltaje, a diferencia del serie,
el voltaje total va a ser igual para todos. No está por aquí, pero sí está de manera teórica. Ya lo vamos a buscar. Bueno, por ahí dice de manera teórica, el voltaje total va a ser igual para todos. Es decir, el voltaje total que ingresa al sistema va a ser igual al voltaje del capacitor 1, que va a ser igual al voltaje del capacitor 2, que va a ser igual al voltaje del capacitor 3, que va a ser igual al voltaje del capacitor N. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ya una vez visto la diferencia entre, que la voy a resumir rapidito, entre una asociación en serie y una paralela, vamos a comenzar a hacer los ejercicios. Voy a dar un resumen de lo que... Asociación en serie. Voltaje total va a ser igual a la suma de los voltajes que aporte cada condensador. Asociación paralelo. Voltaje total. El voltaje total va a ser igual al voltaje 1, que va a ser igual al voltaje 2, que va a ser igual al voltaje 3, que va a ser igual al voltaje N de cada capacitor que compone el circuito paralelo. Circuito serie. Carga total va a ser igual a la carga 1, que va a ser igual a la carga 2, que va a ser igual a la carga 3, y la carga N de los N condensadores que tenga el sistema. En el circuito paralelo, la carga total va a ser la suma de cuántos condensadores tenga conectados en el sistema. Y voltaje total en asociación en serie va a ser igual a la suma de los voltajes que aporte cada uno de los capacitores. En la asociación en paralelo, el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, que va a ser igual al voltaje 2, que va a ser igual al voltaje 3, que va a ser igual al voltaje N. Una vez visto esto, vamos a hacer algunos ejercicios tipo, donde vamos a resolver problemas de asociaciones en serie, en paralelos y mixtas. Y finalmente allí es donde vamos a evaluar, vamos a sacar la evaluación. Vamos a hacer el primer ejercicio. Dice, se dispone de 3 condensadores. El primer condensador tiene 4 microfarads. El segundo condensador tiene 8 microfarads. El tercer condensador tiene 12 microfarads. Y nos piden, en este ejercicio tan sencillo, calcular su capacidad cuando se asocian en serie, fíjate, y cuando se asocian en paralelo. Entonces, con un mismo problema vamos a hacer 2. En la primera parte nos muestra aquí en la pantalla, lo vamos a hacer de manera de asociación en serie. Tenemos las capacidades de cada uno, que en este caso es 4 microfarads, la del primer condensador, la del segundo 8 microfarads, y la tercera 12 microfarads. ¿Qué fórmula vamos a aplicar? La de serie, que la capacitancia total, 1 entre la capacitancia total va a ser igual a 1 entre C1 más 1 entre C2, más, así sucesivamente, de acuerdo al número de capacitores que tengan conectados. Como aquí tengo 3 que están conectados en serie, entonces 1 va a quedar 1/4 más 1/8 más 1/12. ¿Qué pasa? Aquí, al sumar en la calculadora, esto nos da 11 entre 24, o sea, 1 entre C total va a ser igual a 11 entre 24. Pero como yo tengo que despejar de acá C total, este que está dividiendo pasa a multiplicar al 24, entonces me queda 24, este que está dividiendo pasa a multiplicar al 11, corrijo, me queda 1 va a ser igual a 11 CT entre 24, y posteriormente despejo CT, y entonces el 11 que le está multiplicando ahora pasará a dividir, entonces nos queda 24 entre 11, o sea, me explico, ya va para explicar, vamos a hacer por aquí. Una vez, permiso. Ya va, un segundito para explicarles ese cálculo. Nos va a quedar algo así, ya les digo. 1 entre C total va a ser igual a 11 entre 24. Ya les muestro el cálculo. 24 por 1 y 11 por C total. ¿no? C total, 1 entre C total es igual a 11 entre 24. 24 es igual a 11 por C total. Y C total es igual a 24 entre 11. Vamos a ver si aquí se logra ver. Entonces, fíjense una cosa. Vamos a ver si aquí se logra ver un poquito. Yo tengo 1 entre C total y el resultado me dio 11 entre 24. ¿Qué pasa? Este 24 lo voy a pasar a multiplicar por 1. ¿Sí? Para linealizar 24 por 1, y este C total lo va a pasar a multiplicar y me queda 11 por C total. Como tengo que despejar C total,
Este que está multiplicando el 11 lo paso a ir, entonces me queda que ese total va a ser 24 entre 11. ¿Ok? Una vez aclarada la duda, podemos continuar. Entonces, me da que va a ser, al dividir 24 entre 11, me da 2,18 microfaradios. Si lo quieren llevar a faradios, sencillamente van a multiplicar por 10 a la menos 6. Es decir, me va a quedar 2,18 por 10 a la menos 6 faradios. Ahora fíjate, este mismo ejercicio nos está preguntando que cuánto es la capacidad si ahora conectamos los condensadores en paralelo. Recuerden que sencillamente para calcular la capacidad en paralelo, pues sencillamente vamos a sumar las capacidades. C1 más C2 más C3. Esta es muy sencilla. Va a ser 4 más 8 más 12 da 24 microfaradios. Si lo quieren llevar a faradios, multiplican por 10 a la menos 6, les va a quedar 24 por 10 a la 6 faradios. Si lo quieren llevar, si no, no hay problema. Por los momentos ahí no hay problema. Vamos a hacer entonces un ejercicio. Fíjate que el anterior fue súper sencillo. Nos mandaban a calcular lo que era la capacidad en serie y en paralelo. Vamos a abordar el siguiente ejercicio que dice lo siguiente. 2 condensadores de 6 microfaradios y 12 microfaradios están conectados en serie a una diferencia de potencial de 300 voltios. Calcular la carga y la diferencia de potencial en cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver el problema. Como están conectados en serie, la carga es la misma para cada uno. Recuerden que yo eso lo aclaré de principio, incluso es un cuadro, una comparación final, resumen, que cuando vamos a calcular lo que es la carga en un circuito serie, la carga total va a ser igual a cada una de las cargas de los condensadores que estén conectados en el sistema. ¿Cómo lo vamos a comenzar a resolver? Yo tengo la capacidad del condensador 1, que es 6 microfaradios, la capacidad del condensador 2, que es 12 microfaradios, y tengo el voltaje total de entrada, o la diferencia de potencial de entrada, que es 300 voltios. Yo voy a calcular primero, como primer paso, la capacitancia total que la necesito para poder despejar lo que es la carga, porque me viene a calcular la carga que entra a cada capacitor. Necesito primero calcular la capacidad total. Este cálculo va a ser exactamente igual al que hicimos en el ejercicio anterior. Como están conectados en serie, entonces 1 entre C total va a ser igual a 1 entre C1 más 1 entre C2, y de aquí vamos a despejar precisamente a la capacidad total. Quiere decir que esta capacidad total, como esto ya lo expliqué, es el mismo cálculo, exactamente se hace igual que el anterior. Esa capacidad total, al despejarla, nos va a dar 4 microfaradios. Muy importante, que fíjate que sin más nada nos mandaron a calcular en el ejercicio capacidad total, pues la dejamos en microfaradios, pero cuando yo voy a calcular la carga, debo llevarla a faradios. Es decir, ¿por qué? Porque vamos a calcular la carga. Entonces, de la ecuación que revisamos nosotros la vez pasada, tenemos que capacidad total se definía como la carga entre el voltaje. ¿Sí recuerdan? Bueno, entonces, ¿qué pasa? La carga, aquí va a ser C total, va a ser igual a la carga que es constante. La carga total es va a ser igual a la carga que tiene cada uno de los capacitores que conforman la asociación en serie. Entonces, de aquí, de esta ecuación, sencillamente lo que vamos a despejar es la carga. Este voltaje total que está dividiendo pasa a multiplicar a la capacidad total. Entonces, la carga va a ser capacidad total por el voltaje total. ¿Qué significa? Que la capacidad total calculada fue de 4 microfaradios. Entonces, esa capacidad total la debo llevar a faradios. La multiplico por 10 a la menos 6. Entonces me queda 4 por 10 a la menos 6 faradios por 300 voltios. Al hacer el múltiplo, nos va a dar 1200 por 10 a la menos 6 coulomb, porque recuerden que la carga de un principio la definimos en coulomb, o en notación científica 12 por 10 a la menos 4 coulomb. Cualquiera de los dos resultados está bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Aparte de la carga, calcular la carga y la diferencia de potencial en cada uno de ellos. O sea, aparte de que calculamos la carga total, perdón, la carga total, hay que calcular la diferencia de potencial. Es decir, el voltaje que entra a cada uno de los capacitores que están conectados en serie. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo vamos a hacer? Acudimos nuevamente a la fórmula
de capacidad es igual a la carga entre el voltaje. ¿Qué pasa, muchachos? Yo tengo cada una, el dato de la capacidad que ingresa cada uno, que eso me lo dieron en el problema. Y por teoría sé que la carga total que calcule del sistema va a ser igual a cada una de las cargas que entran en cada capacitor. O sea, la carga total va a ser igual a la carga 1, que va a ser igual a la carga 2, que en este caso vale 12 por 10 a la menos 4 coulombs. ¿Qué pasa? De la ecuación que tenemos que capacidad es igual a la carga entre el voltaje, pues sencillamente voy a despejar el voltaje de 1. En este caso, digo, C1 va a ser igual a la carga, que es la misma para todos, en este caso sería carga 1, que es la misma carga total, entre el voltaje 1 y despejo voltaje 1. ¿Qué pasa? Este que está dividiendo pasa a multiplicar, y este que está multiplicando pasa a dividir. De 1 me va a quedar carga entre el voltaje, entre la capacidad 1, corrijo. Entonces, la carga vale 12 por 10 a la menos 6 coulomb, y el voltaje, la capacidad vale 6 por 10 a la menos 6 Farad. ¿Qué significa? Que yo al meter esto en la calculadora me va a dar 2 por 10 a 2 voltios. El voltaje que ingresa al capacitor número 1. Ahora, el voltaje que ingresará al capacitor número 2 lo vamos a hacer de la misma manera. Digo, ahora capacitancia 2 va a ser igual a la carga 2, que es la misma carga total, entre el voltaje 2, y vamos a despejar de esa ecuación, al igual que lo hicimos con la primera parte, esta primera parte, el voltaje 2. Entonces, el voltaje 2 va a ser la carga Q, que es la misma Q1, que es la misma Q2, entre la capacidad 2. Significa que la carga Q vale 12 por 10 a la menos 4 coulomb entre 12 por 10 a la menos 6. Esto me da 10 a las 2 voltios, o lo que es lo mismo 100 voltios. ¿Ok? Entonces, de esta manera ya hemos, digamos, concluido esa parte del problema. Vamos a avanzar con otro problemita, que es el C. Dice, dos condensadores de 4 microfaradios y 5 microfaradios están conectados en paralelo a una diferencia de potencial, que es sinónimo de voltaje total, es lo mismo, de 600 voltios. Calcular la capacidad total y la carga de cada uno de ellos. Fíjate que el que hicimos anteriormente era en serie, nos pedían lo mismo, capacidad total y la carga de cada uno de ellos. No, perdón, en el anterior me pedían la carga total y el voltaje total. Aquí me están pidiendo calcular la capacidad total y la carga de cada uno de ellos. ¿Okay? En el otro nos pedían la carga total y el voltaje de cada uno de ellos. Esto nos piden calcular la capacidad total y la carga total y la carga de cada uno de ellos, perdón. Pero para una asociación en paralelo. ¿Cómo lo vamos a comenzar a resolver? Como están conectados en paralelo, la diferencia de potencial es la misma. Recuerden que yo dije que cuando yo conecto un circuito en paralelo, ¿verdad? El voltaje es el mismo para cada uno de los capacitores. A ver, muchachos, para que se graben esto de una manera más fácil para toda la vida. Háganse de cuenta lo siguiente. Un circuito serie, un ejemplo en la vida real, es una instalación de pesebre o de arbolito, ¿sí? Que tiene muchísimos bombillitos, 100 bombillos, 120 bombillos. Y esos bombillitos están conectados en serie. ¿Qué significa? Que cada bombillito, si tiene 120 bombillos y el voltaje que entra alterno son 120 voltios, cada bombillo consume un voltio. Quiere decir que los voltajes todos se suman. Pero ¿por qué los bombillos prenden con la misma intensidad de luz? Porque la carga es la misma. La carga es la misma para cada bombillo. Por eso que todos los bombillos de nuestras instalaciones en pesebre prenden igual. ¿Sí? O la arbolito de Navidad prenden con la misma intensidad. Y el voltaje que ingresa al sistema va a ser 120 voltios que se va a distribuir en cada uno de los bombillos. Cada bombillo consume un voltio. La carga va a ser la misma. Y la capacidad va a ser recíproca. Entonces, fíjate que una instalación de pesebre es una asociación, digamos, haciendo la analogía, en serie. Y eso es un mito de que, no, que si dejo conectado la instalación de pesebre me va a consumir la luz, me va a salir un recibo de luz grandísimo. Es mentira. ¿Por qué? Porque recuerden que el voltaje se va a distribuir sobre
todos los bombillos, y la carga, recuerde que la carga en este caso en serie va a ser la misma, o sea, no va a haber consumo de carga. Y cuando no hay consumo de carga, ¿qué ocurre? Que no va a haber consumo de dinero. Ahora, un ejemplo de circuito paralelo en la vida real, nunca se le olvide, es el circuito que tenemos en nuestras casas, que tenemos en los locales comerciales, que son los circuitos en paralelo. Les explico por qué. Si yo tengo en mi casa una lavadora, una nevera, una cocina eléctrica, un aire acondicionado que trabaja con 110 voltios, etcétera, todos los electrodomésticos que trabajan con 110 voltios, yo los debo conectar en paralelo. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos consume 120 voltios. Yo no los puedo conectar en serie, porque si no, ninguno prendería, ¿no? Porque cada uno requiere 120 voltios para prender. Ajá, el voltaje que entra al sistema es igual para todos. Excelente. Y tiene que ser así para que todos mis aparatos me prendan. Ahora, ¿qué pasa con la carga? La carga en paralelo dice que es la suma de todos los aparatos. O sea, que si yo tengo nevera, cocina eléctrica, o 3 cocinas eléctricas, 2 lavadoras, y todos esos aparatos encendidos al mismo tiempo van a consumir cargas individuales. Unas más que otras. Pero ¿qué pasa? Se van a sumar todas las cargas. Y cuando se suman todas las cargas, ¿qué ocurre, muchachos? Que eso sí va a generar costos en dinero. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Es rentable? No es, uno dice, no, razón, pero no es rentable, pero es obligatorio. Porque si no, entonces nada, ningún electrodoméstico en nuestra casa prendería. Por eso es que no se pueden conectar en serie. Si no, nadie pagará electricidad entonces en el país. ¿Vio? Eso era para que se lo graben en la cabeza y lo vean más aplicado a la vida real. Bueno, vamos a continuar con el problemita. Ahora sí. Vamos a tener, venía diciendo que tenemos 2 condensadores de 4 microfarads y 5 y están conectados en paralelo a una diferencia potencial de 600 voltios. Calcular la capacidad total y la carga de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Como están conectados en paralelo, la diferencia potencial es la misma. Acuérdense el circuito de la casa. Todos mis aparatos deben de prender con 120 voltios, porque tienen que estar conectados en paralelo. Entonces, la diferencia potencial que ingresa cada aparato es de 120 voltios. O sea, la diferencia potencial que entra cada capacitor es la misma para todos. Ahora, ¿qué me están dando individual de cada uno? La capacidad que tiene cada uno. El primero tiene 4 y el segundo tiene 5. Y el voltaje total. Fíjate que aquí yo puedo calcular perfectamente la capacidad total, que es muy sencillo. En los circuitos de asociación paralelo va a ser la suma de cada uno. Entonces, 4 más 5 es 9. Listo, 9 microfarads. Ya lo tengo listo. Ahora vamos al cálculo de las cargas. Porque yo calculé la capacidad total. Vamos a ver una cosa. Utilizando la fórmula de capacidad, capacidad es igual a carga entre voltaje, ¿verdad? Si yo despejo de esta fórmula, la aplico para el capacitor 1, digo, capacitor 1 va a ser igual a Q1 entre el voltaje 1. Pero recuerden que el voltaje 1 va a ser igual al total del sistema, porque está conectado en paralelo. De aquí yo despejo la carga 1. La carga 1 va a ser igual al voltaje por el capacitor 1. Entonces el voltaje es 600 voltios por 4 por 10 a la menos 6 microfarads. Ahí lo llevo a micros, ¿ok? Cuando yo multiplique 600 por 4 por 10 a la menos 6, me da 24 por 10 a la menos 4 coulombs. ¿Lo ves tan sencillo? Ahora lo mismo lo hago para el capacitor 2. El capacitor 2 va a ser la carga 2 entre el voltaje. Entonces, ¿qué pasa? La carga 2 va a ser voltaje por el C2. El voltaje B1 va a ser igual al B2, que va a ser igual al B total, por eso que coloco B. Entonces me queda 600 voltios, que es lo que ingresa el sistema, por la capacidad que tiene el condensador 2, que es 5 por 10 a la menos 6 farads. Lo multiplico y me da una carga 2 de 3 por 10 a la menos 2 coulombs. Fíjate que ya hemos calculado, en este caso, cada una de las cargas individuales, ¿no? ¿Cierto? Calculé cada una de las cargas porque me dicen calcular la capacidad total y la carga de cada uno de ellos. La capacidad total la hicimos al principio, que era sencillamente sumar la carga. Y aquí hicimos, calculamos las cargas individuales. ¿Ok? Sencillo. ¿Por qué? Porque el voltaje se mantenía. Entonces tenía la capacidad de cada uno, aplicando la fórmula de capacidad, salía con cada uno de una vez. Continuamos. Vamos a ver otro ejercicio por aquí.
Dice un condensador de 5 microfaradios se conecta en serie con otro cuya capacidad, fíjate que ya vamos a ver aquí, vamos a ver si este ejercicio combinado, no todavía. Un condensador de 5 microfaradios se conecta en serie con otro cuya capacidad se requiere determinar, sabiendo que este admite una carga de 8 por 10 a la menos 5 coulomb, cuando en los extremos de la serie hay una diferencia de potencial de 500 voltios. ¿Cómo lo vamos a resolver? Como están conectados en serie, significa que los capacitores tienen la misma carga cada uno de los condensadores tienen la misma carga, ¿cierto? Entonces en los datos me están dando el capacitor 1, pero no me están dando la capacidad del capacitor 2. Tengo que, sabiendo que admite una carga de 8 por 10 a la menos 5, sabemos que la carga esa total, como están conectados en este caso que en serie, van a ser igual para todos. Y me están dando el voltaje total. ¿Qué ocurre? Yo voy a calcular o voy a definir el voltaje que entra al capacitor primero. ¿Con qué? Con la fórmula de capacidad. Capacidad 1 es igual a la carga entre el voltaje 1. De aquí despejo voltaje 1, que va a ser la carga 1, que es la misma carga Q, que es 8 por 10 a la menos 5 coulomb, entre la capacidad, que es 5 por 10 a la menos 6 farads. Recuerden que hay que llevarla a farads. Eso me da 16 voltios del voltaje 1, ¿cierto? Y aquí me están pidiendo, retomando la pregunta, que cuál es la capacidad del condensador 2. Profesor, ¿pero para qué calculamos el voltaje 1? Porque si yo logro tener el voltaje que ingresa al segundo capacitor, yo tengo un capacitor 1 y un capacitor 2, yo conozco la capacidad de este, ya incluso tengo el voltaje que entra en este. Ahora, yo tengo la carga que entra aquí, pero no tengo la capacidad. Pero si yo logro saber cuál es el voltaje que me entra al segundo capacitor, yo puedo determinar de ahí sencillamente o fácilmente la capacidad que tiene ese condensador. Entonces, ¿qué pasa? Por eso se hizo necesario calcular el voltaje 1, porque yo sé que el voltaje total, como está conectado en serie, va a ser la suma de cada uno de los voltajes. O sea, el voltaje 1 más el voltaje 2 va a ser igual al voltaje total, como está aquí. Yo despejo de aquí el voltaje 2, que va a ser que está sumando el voltaje 1, pasa a restar. Entonces, el voltaje 2 va a ser voltaje total menos el voltaje 1. ¿Qué significa? En este caso, el voltaje va a ser 50 voltios menos 16, va a ser 34 voltios. Una vez yo consiga ese voltaje 2, entonces, ¿qué hago? Pues de la fórmula de capacidad que hice carga entre el voltaje, sencillamente vamos a despejar no vamos a despejar porque ya está despejada. Capacidad 2 va a ser igual a la carga que es igual en cada condensador entre el voltaje que acabé de calcular, que era el 2. Es decir, 8,5 por 10 a la menos 5 coulomb, que es la total, que es igual también para cada uno de los capacitores que estén conectados en serie, entre el voltaje 2 que lo acabé de hallar, porque definí que el voltaje total iba a ser igual a la suma de todos los voltajes que están conectados, de todos los condensadores que están conectados en serie, y despejé el voltaje 2. Entonces me queda 34 voltios. Entonces sería 8 por 10 a la menos 5 coulomb entre 34 voltios. Esto me da 0.23 por 10 a la menos 5 Fahrenheit. Y de esta manera, pues, hemos visto otro problemita. Vamos a hacer ahora sí, muchachos, un problemita que está relacionado a lo que son conectar circuitos series, perdón, con un circuito paralelo con una serie. Esto me genera un circuito mixto. Aquí vamos a ver en el punto E lo que es un circuito mixto. O sea, él le dice lo siguiente, y lo leo. Cada uno de los condensadores que forman la asociación adjunta tiene una capacidad de 3 microfarads. Es decir, cada uno de estos que está aquí tiene 3 microfarads. Calcular la capacidad total de la asociación. ¿Qué pasa? Como todos son iguales, claro, fuera sido mejor si aquí en el libro lo fueran enumerados, no importa. Vamos a trabajar un circuito mixto.
Un circuito mixto no es ni serie ni paralelo, sino que tiene que las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Repito, no es ni serie ni paralelo, sino es combinado. ¿Ok? Es mixto. Entonces, el procedimiento a seguir es muy sencillo. Fíjate que tengo 3 puntos, A, B y C. Lo primero que vamos a trabajar en este caso, desde A hasta B, hay conectados 2 condensadores que su configuración es serie, ¿correcto? Como están en serie, yo voy a hallar la capacidad de A hasta B. En este caso, sería la capacidad del primero, la capacidad del segundo, pero como son iguales, pues la llamaron aquí C. ¿Qué pasa? Para calcular yo la capacidad total en serie es el inverso. 1 entre C total va a ser igual a 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3 más 1 entre Cn. ¿Qué ocurre? Va a ser 1 entre la capacidad de A hasta B, va a ser 1 entre 3 más 1 entre 3, porque dice que cada uno vale 3. Cuando yo lo sumo va a dar 2 tercios. Igualmente, cuando yo lo despeje, me va a quedar algo como esto. 1 entre C a B va a ser igual a 2 entre 3. C3 ya le va a explicar. Pasa para acá, ya le aplica para que vea dónde sale el cálculo. Entonces, fíjate. Ese cálculo de 3 microfaradios, ¿verdad? Vamos a ver si se logra ver aquí. Tengo 1 entre C, entre la capacidad CA es igual a 2 tercios. ¿Qué es lo que hago? Linealizo. Paso capacidad AB, que ya está B, a multiplicar aquí al 2. Entonces me queda 2, capacidad AB, y este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar al 1, 3 por 1, 3. Luego me va a quedar 2 sea capacidad AB, va a ser igual a 3. Y luego este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Es decir, que la capacidad AB va a ser 3 entre 2 microfaradios. ¿Ok? Entonces, una vez aclarado esa duda, ya tenemos calculado la capacidad desde A hasta B. Ahora fíjate que en este mismo circuito, de B hasta C, vemos que hay una configuración o una asociación en paralelo. Entonces trabajamos esa parte del problema sencillamente como un circuito paralelo. Recuerden que en las asociaciones en paralelo el voltaje debe de ser el mismo. Recuerden los circuitos de la casa. A la hora trabaja con 120, el televisor trabaja con 120 voltios, todos los electrodomésticos, la cocina eléctrica con 120, entonces por eso tienen que ser conectados en paralelo. ¿Qué pasa aquí? Si yo tengo 3 condensadores en paralelo y todos valen lo mismo, pues es sencillamente sumar C1 más C2 más C3, pero en este caso C, porque valen lo mismo. Es equivalente a decir 3 por C, porque valen lo mismo. 3 por 3, 9. 9 microfaradios. ¿Qué es lo que va a ocurrir en lo siguiente? Fíjate que yo aquí, desde A hasta B, creé o generé una sola un solo condensador, o sea, lo hice equivalente. Es decir, estos dos condensadores los transformé en un solo condensador, por decirlo así. Entonces, ese solo, que lo llamé la capacidad del condensador AB, por decirlo así, vale 2 tercios. Y la capacidad del condensador CB vale 9 microfaradios. O sea, la de AB vale 3,5 microfaradios y la de CB vale 9 microfaradios. ¿Qué pasa? Cuando yo los conecte nuevamente, es como si yo tuviese un capacitor y otro capacitor conectados en serie, uno delante del otro. Porque si nosotros vemos la línea de corriente, viene aquí, entonces aquí generé uno y aquí generé otro y están conectados. ¿Quedan conectados en qué? En serie. Es decir, que aquí me va a quedar ahora una capacidad AB, ¿verdad? Más conectada en serie con una capacidad DC. Recuerde que ahora, como este circuito se convirtió en una serie, debo aplicar la fórmula del circuito serie. Es decir, 1 entre la capacidad C, o la capacidad que entra de A hasta C, va a ser igual a 1 entre la capacidad de AB más 1 entre la capacidad de BC. Esa es la fórmula. Aplicamos aquí, me va a quedar 1 entre 3 medios de microfaradios, que fue la primera que me dio, más 1 entre 9, que fue la segunda, que fue la del circuito paralelo,
aplicamos esto en la calculadora, hacemos el proceso igual para el despeje de ese inverso, que ya lo hemos visto para los circuitos series, y la capacidad de AC me va a quedar que es 9/7 microfaradio. ¿Correcto? Entonces, fíjate que trabajar estos circuitos, pues, para calcular la capacidad, pues siempre se va a hacer de esa manera. Vamos a ver si aparece por acá otro problema un poquito más complejo. No es tan complejo, pero por lo menos aquí hay un problema que dice: cada uno de los condensadores que forma la asociación adjunta, o sea, está aquí, ¿verdad?, tiene una capacidad de 5 microfaradios, es decir, cada uno vale 5 microfaradios. Calcular la capacidad total de la asociación, ¿sí?, es decir, toda la capacidad total de la asociación. Entonces, ¿qué pasa? Mira, más o menos para explicárselo aquí por encima. Estos tres primeros están conectados ¿en qué? En serie. Luego, estos cuatro que están aquí, que estoy señalando con el puntero, están conectados en paralelo. Pero internamente tienen dos conectados en serie, que es esto y esto. Luego continúo. Aquí, todos estos están conectados en paralelo. Esta línea con esta. Pero estos a la vez, dentro del sistema, están conectados ¿en qué? En serie. Y finalmente, estos dos están conectados en serie. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar primero estos tres. Como están conectados en series, 1 entre C1, que lo llamé aquí, va a ser 1 entre C más 1 entre C más 1 entre C, porque todos son iguales. Si fueran diferentes, te digo C1 entre C2 entre C3, pero como todos valen lo mismo, entonces valen, en este caso, ¿cuánto valen? 5 cada uno. Si todos valen 5, tienen el mismo denominador, pues somos los numeradores, me da 3/5. ¿Ok? Quiere decir que entonces aquí me va a quedar 3/5. Aquí se equivocaron, muchachos. Aquí no es... Ah, no sé. No, aquí es 1. 1 entre... No, perdón. Aquí quedó 3/5. 1 más 1 más 1. Entre C, corrijo. 1 más 1 más 1 es 3. Entre C porque es el mismo denominador. ¿Pero cuánto vale C? 5. Y de aquí despejo a C1, que sería el equivalente de estos tres. Como si yo tuviese uno solo ahí, conectados en serie. Me da, al despejarlo, 5/3 de microfarad. Ahora bien, fíjate que yo voy a llamar un C2, que van a ser, en este caso, ese C2 va a ser este que está aquí. Estos dos que están aquí arriba. Entonces, cuando yo lo sume, 1 entre C2 va a ser 1 entre C más 1 entre C. Esto me va a dar que 1 entre C2 va a ser igual a 2/5. Lo despejo y me da 5/2 de microfarad. Ese es este que está aquí. Ah, pero como este es igual que el de abajo, entonces C2 va a ser igual ¿a quién? A C3, porque este es igualito, valen lo mismo. Entonces ya tendría este y ya tendría este. Con C2 ya tengo el de aquí abajo también. Como valen todo lo mismo, pues cuando lo sumen me va a dar lo mismo también. Entonces C3 también vale 5/2 de microfarad. Ahora bien, aquí llamamos un C4, que viene siendo estos tres. Ese C4, como también están en serie internamente, sería 1 entre C4 va a ser igual a 1 entre C3. Ah, no, bueno, porque hay que calcular un C3. Fíjate que aquí lo que vamos a calcular es el de aquí abajo, primero, que vendrían siendo, ese sería el C4. Este sería el C4, ok. Entonces aquí calcularon estos tres, que viene siendo C4, que estos están en series. Este también está en serie, pero como estos tienen el mismo valor, me va a quedar 1 y 1. Me va a quedar uno aquí arriba y uno aquí abajo, que estos van a estar a su vez en paralelo. Posteriormente nos va a quedar un circuito de esta manera. Este que se convirtió en uno solo, el de aquí abajo que se convirtió en uno solo, estos tres que se convirtieron en uno solo, estos tres que se convirtieron en uno solo también, estos tres se convirtieron en uno solo y estos tres también se convirtieron en uno solo. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Que voy a sumar estos dos que están aquí. Ellos lo llamaron C3 porque ellos dijeron que yo lo había llamado C3, pero ya veo que en el libro lo llamaron C3 a todo esto. Ellos dijeron que C2 era un C2 aquí igual. Entonces, ¿qué pasa? Como estos C2 y C2 están en paralelo, ellos lo sumaron. Pero como valen lo mismo, lo multiplicaron por 2.
2 por 5 microfarads. Entonces C3 vale 5 microfarads. ¿Por qué? Porque estos están ¿en qué? En paralelo. Lo mismo hicieron para acá. No llamaron sino todo este C4 y llamaron el que llamaron aquí abajito, aquí abajo, todo este lo llamaron C4 y dijeron que esto era un C1 más un C1, o sea que cada uno de estos lo llamaron C1. ¿Sí? Cada uno de estos lo llamaron C1 que era igual a este, por eso fue que lo llamaron C1, porque como valen lo mismo y este está aquí, entonces C4 va a ser C1 más C1, va a ser 2 veces C1, 2 por 5 tercios de microfarad. Eso me genera un C4 que es todo este completo, va a ser 10 tercios de microfarad. ¿Qué pasa? ¿Qué hicieron ellos? Aquí me queda un C1, todo este lo llamaron C3, todo este lo llamaron C4 y este lo llamaron C2. Aquí, C1, todo este lo llamaron C5, C1 más C3, pero como todos estos que están aquí ahora me quedan en serie, fíjate que este paralelo, cuando yo lo llamo C3 a este, los estoy sumando, esto se convierte en uno solo. Este paralelo ahora queda en serie con C1. Entonces, va a ser 1 entre C5, todo esto lo va a llamar C5, va a ser 1 entre C1 más 1 entre C3. C1 vale 5 tercios más 1 entre C3 que vale 5 microfarads. Entonces sería 1 entre 5 tercios más 1 entre 5 va a dar en total 4 quintos. Y ahí despejo C5 y me va a dar 5 cuartos. ¿Ok? Lo mismo hago ahora con uno que voy a llamar C6, que va a ser la sumatoria de estos dos, de C2 más C4. Como están en serie, va a ser 1 entre C2 más 1 entre C4. 1 entre C2 vale 5 medios, más 1 entre C4 que vale 10 tercios. Lo sumamos y me va a quedar 7 décimos. Al despejarlo, me va a quedar que C6 va a ser 10 séptimos. Ahora fíjate que todo este circuito, yo transformé todo esto en uno, que lo estoy llamando C5, y todo este lo estoy llamando C6, que es este que acabo de calcular. Cuando yo los tengo ahora escritos ya como un circuito, este se convierte en uno y este se convierte en otro. C5 y C6, los voy a mirar así. Es decir, que me quedan el circuito se me reduce finalmente a un circuito que en paralelo. Es decir, C7 va a ser C5 más C6. Va a ser 5 cuartos más 10 séptimos. Lo sumamos y me da 2,67 microfaradios, que va a ser la capacidad total. Entonces, fíjate que aquí hay más problemas de ese tipo que de pronto les dejo para que revisen, pero están muy trabajables. De verdad que están muy trabajables, pero por motivos de tiempo ya no me va a dar tiempo. Y al final va a haber una guía de ejercicios resueltos donde van a tener la oportunidad de ejercitar ustedes para su prueba de asociación de condensadores en serie y en paralelo. Fíjate que aquí hay otra guía, que la primera parte ya la hablaron, pero a partir de la parte 2 que hice cálculo de capacidad equivalente de combinación de 3 capacitores en la figura, aquí hay ejercicios para que practiquen resueltos, que ya está montado en plataforma, para que practiquen lo que son asociaciones en serie y en paralelo. ¿Ok? Entonces ahí va otros ejercicios para que complementen, aparte de lo que están también en la guía, digamos, su retroalimentación. Bueno, muchachos, si no tienen más dudas acerca, o tienen alguna duda, el que quiera abrir el micrófono, pues lo puede abrir. Si no, pues les deseo el mayor de los éxitos en la próxima prueba. Repito, hoy en la noche le monto la segunda nota. Ya la tengo corregida de la semana pasada, pero se pasó por alto. Hoy la monto. Y disculpen lo del sábado que no puedo venir a dar la clase. Por motivos, repito, de fuerza mayor de acá digamos, de la logística que no se pudo dar. Había problemas de electricidad aquí en la universidad, entonces se fue la luz y era imposible darla. Tenemos pendiente el próximo módulo, que sería el módulo 3, ese va a ser un solo examen, y el módulo 4, que va a ser, tendríamos ya con el otro módulo, la cuarta evaluación. Ya ahorita les voy a montar la tercera, que es referente a asociación
en serie y en paralelo. Nos queda el módulo 3, que sería la cuarta evaluación, y el módulo 4, que sería la quinta evaluación, para tener finalmente las 5 evaluaciones que nos habíamos planteado al principio para la materia. Bueno, muchachos, espero haya sido de su agrado la clase. Cualquier duda me pueden consultar por la plataforma o también lo pueden hacer a través de WhatsApp. Y estamos para servirles y bueno, para orientarnos lo más que se pueda. Cualquier duda me consultan. Que tengan una feliz tarde. Estamos en contacto para la próxima clase, que Dios mediante va a ser la próxima semana. Por ahí puede ser como el miércoles o jueves, para ver lo que es el módulo concerniente, la clase del módulo 3. Sí, vamos a ver si la puedo sacar en una sola clase o si se la divido en 2. ¿Ok? Bueno, muchachos, feliz tarde.